Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Voces con Perspectiva. Yo soy Damaris y hoy hablaremos de un tema fundamental para entender los desafíos actuales de nuestro país, como lo es el acceso a la justicia con perspectiva de género. Hola, yo soy Sofía y hoy queremos abrir un diálogo honesto y profundo sobre lo que implica buscar justicia siendo mujer en México. Porque aunque se han logrado avances legales importantes, la realidad nos muestra que el camino sigue lleno de obstáculos, silencios e indiferencia institucional. Exactamente. México ha firmado tratados internacionales, ha reformado leyes y creado fiscalías especializadas, pero las cifras siguen siendo alarmantes. Según la encuesta nacional de victimización, solo el 10.2% de los delitos contra mujeres son denunciados y menos del 2% llegan a una sentencia condenatoria. Y eso nos habla de algo más profundo que un simple problema jurídico. Nos está hablando de la falta de empatía, de una cultura institucional y de perspectiva de género. Y para analizar estos retos, hoy nos acompañan dos personas que trabajan todos los días desde las trincheras distintas para cambiar esta realidad. Nuestra primera invitada es Nancy Tavera, abogada feminista y activista por los derechos de las mujeres, y nuestro segundo invitado es Emilio Cruz. Es un funcionario judicial y capacitador en el Poder Judicial que impulsa programas de igualdad y justicia accesible. Es así que vamos con el primer gran reto, la ausencia de perspectiva de género dentro del sistema de justicia, que aunque parece una frase muy repetida, su impacto es significativamente enorme. Totalmente, o sea, hablar de perspectiva de género no solo es una moda, sino una obligación que tienen nuestros jueces. Significa que tienen que mirar los casos reconociendo las desigualdades históricas entre los hombres y las mujeres para así evitar que tomen decisiones que perpetúen la discriminación. Pero en México todavía encontramos sentencias donde se juzga a las víctimas en lugar de a los agresores. Casos donde se dice que una mujer provocó su agresión por cómo vestía o por salir sola. Bueno, para profundizar esto nos acompaña Nancy. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo describirías tú esta falta de perspectiva en los tribunales mexicanos? Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que creo que el mayor problema es que muchos operadores de justicia aún entienden que aplicar la ley sin perspectiva de género es aplicar la ley con sesgo. Básicamente, la neutralidad no existe cuando las estructuras son desiguales. Muchas gracias. ¿Crees que podrías contarnos un caso o ejemplo donde esto se vea claro? Sí, claro. Por ejemplo, hace unos años defendí a una mujer víctima de violencia doméstica. Cuando presentó la denuncia, pues el agente del Ministerio Público literalmente le dijo: "¿Estás segura de hacerlo?". Luego se arrepienten. O sea, básicamente esa frase, pues aparentemente pequeña, marca el tono de todo el proceso, pues la mujer terminó desistiendo al final de cuentas. No, o sea, qué fuerte. Y este tipo de respuestas justamente reflejan la cultura institucional basada en estereotipos que tenemos aquí en México. Sí, justo, y no solo en casos de violencia, sino que también en temas laborales, familiares o incluso de custodias. Por ejemplo, hay jueces que aún creen que las madres solteras son inestables o que los hombres no pueden ser víctimas de violencia doméstica. Todo esto demuestra básicamente la necesidad de formación con enfoque de derechos humanos y de género. En efecto, la Suprema Corte ha intentado corregir esa tendencia con protocolos de actuación, pero su aplicación aún es muy desigual. Justamente, o sea, hay juezas y jueces comprometidos, pero el sistema en su conjunto sigue siendo rígido, lento y muchas veces insensible. Siento que necesitamos tribunales humanizados donde la víctima no tenga que justificar por qué sufrió violencia. O sea, la verdad está muy fuerte, pero considero que ese cambio empieza desde las aulas, ¿no? Sí, la verdad es que justo ese cambio tiene que empezar desde las aulas de derecho y la perspectiva de género no debe ser una materia optativa, sino una herramienta transversal en toda la formación jurídica. Muchísimas gracias. Bueno, el segundo gran reto tiene que ver con algo más estructural. Las barreras que impiden que muchas mujeres puedan siquiera llegar a un sistema de justicia. Exacto. En México, la justicia sigue siendo un privilegio urbano. Según datos de la CONAVID, el 45% de los municipios del país
no tienen una agencia del MP con personal especializado en violencia de género, lo cual es sumamente alarmante. No, y en comunidades rurales o indígenas la situación aún es mucho más complicada. O sea, no hay traductores, no hay defensores públicos ni recursos suficientes. Y eso solamente provoca que las mujeres no denuncien porque simplemente no pueden hacerlo. Para hablar de eso, nos acompaña, como ya mencioné anteriormente, Emilio Cruz, quien trabaja en el Poder Judicial impulsando programas de inclusión y acceso equitativo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y lo que mencionan es totalmente cierto. En muchos lugares del país, la justicia es inaccesible por razones geográficas, económicas y culturales. Hay mujeres que deben viajar hasta 5 horas para presentar una denuncia. No, eso es muchísimo, pero ¿qué pasa cuando llegan? Se están enfrentando con un sistema saturado, con servidores públicos que están muy mal capacitados y con procesos burocráticos interminables. Muchas veces estas personas no tienen siquiera el dinero para pagar un abogado y las defensorías públicas están rebasadas. Y eso se agrava más cuando además son mujeres indígenas o migrantes, ¿no? Sí, imagina intentar explicar una agresión de tipo sexual cuando tú ni siquiera hablas español y no hay un intérprete disponible. En estos casos, la violencia institucional se vuelve una segunda forma de violencia. No, esto está gravísimo. Y, o sea, ¿cuáles son los programas que hay o que tienen que intentan cambiar este gran problema de que no tienen, que están sufriendo otra violencia? En algunos estados se han creado lo que se conoce como casas de justicia itinerantes, que llevan estos servicios legales a comunidades rurales donde no se cuentan propiamente. También se han impulsado recientemente módulos digitales de denuncia y tribunales con intérpretes en lenguas indígenas, pero todo esto requiere, más allá de una intención, una voluntad política y un presupuesto designado para que esto se pueda cumplir y llevar a cabo en estas comunidades. Ok, entonces lo que quieres decir es que se podría decir que la desigualdad territorial es una de las formas más invisibles de discriminación. Exactamente. Y por eso es tan importante entender la justicia con un enfoque interseccional. No basta con ser mujer para tener las mismas oportunidades. Depende también de tu clase, origen étnico o lugar de residencia. Muchas gracias. Después de escucharles, queda claro que el acceso a la justicia con perspectiva de género es una tarea colectiva, no solo institucional. Sí, y la verdad es que queda en nosotros realizar estas acciones que puedan marcar la diferencia. Por ejemplo, presupuestos etiquetados para fiscalías y tribunales especializados de género, como ya nos dijeron nuestros expertos. Sin recursos, entonces la política solamente queda en papel. Justamente, también debemos promover capacitaciones obligatorias y evaluadas en todos los niveles del Poder Judicial para que los servidores públicos entiendan cómo los estereotipos afectan sus decisiones. Y además de eso, fortalecer los servicios de asesoría legal gratuita, sobre todo para mujeres en comunidades rurales. Si no pueden pagar un abogado, el Estado debe garantizarlo. Otra propuesta que me parece importante incorporar es la educación en igualdad de género desde la escuela básica, dado que los prejuicios no nacen en los tribunales, sino que nacen desde la familia y la sociedad. Creo que también es muy importante reconocer el papel que tienen estas organizaciones civiles de, de feministas, de universidades que acompañan estos casos de violencia, visibilizan la impunidad que hay mucho en México y presionan para que se puedan lograr estas reformas. Sí, justamente lo que nos puede ayudar es que ellas han sido las que han impulsado los grandes cambios en la última década, desde los casos de Atala Rifo, Campo Algodonero o Mariana Lima, pues han mostrado que la justicia con perspectiva de género salva vidas y transforma realidades. Pero bueno, antes de cerrar, ¿qué mensaje le dejarían al público que nos está escuchando el día de hoy? Yo personalmente le diré al público que la justicia no es algo ajeno. Se empieza por cuestionar nuestros propios prejuicios y por acompañar a quienes necesitan apoyo, denunciar, escuchar y no juzgar.
Y además exigirle al Estado resultados. No basta con leyes bonitas, o sea, también necesitamos funcionarios sensibles, tribunales accesibles y procesos humanos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hoy más que nunca necesitamos pasar de la indignación a la acción. Por favor, si alguien que nos está escuchando en este momento y si conocen a alguien que enfrenta violencia, pueden acudir a la línea de mujeres o a los centros de justicia para las mujeres o bien a organizaciones de acompañamiento feministas que existan en tu estado. Y por favor, si eres estudiante, profesional, funcionaria, capacítate, infórmate e involúcrate. Todos podemos hacer algo para que el acceso a la justicia sea una realidad para todas las mujeres y no solo una promesa vacía. Y bueno, antes de dar por terminado, le quiero dar las gracias a Nancy y a Emilio por acompañarnos hoy, y gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden, la justicia con perspectiva de género no es una opción, sino un derecho. Y muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Voces con Perspectiva. Hasta pronto. Ya, güey, ¿cómo la Dami se le quedó ya como hablar como en el mood?